En el corazón de Puebla, México, cada año se celebra una procesión que no solo es un ritual de fe, sino un evento cargado de historia y cultura que une a la comunidad. Los habitantes, vestidos con sus mejores galas, se congregan desde temprano en la plaza principal. Las calles vibran con el murmullo de pasos y murmullos de votos. Este año, el ambiente está particularmente tenso. Un calor intenso presagia más que un mero cambio de clima, y el cielo azul parece observar silenciosamente los acontecimientos por venir. Cada tablón y cuerda son acariciados con reverencia por quienes entienden su significado. Las banderas ondean con el viento, y el sonido del agua murmurante bajo el puente se mezcla con el dulce canto de las aves. Hay niños que ríen y corren, viejos que se inclinan con el peso del recuerdo, y jóvenes cuyos ojos brillan con el fervor de quienes han heredado esta tradición. El puente, que ha soportado años de pasos y oraciones, gime como si su antigua voz alertara de algo que ni el cielo había predicho. Antes de que cualquiera pueda reaccionar completamente, las cuerdas se tensan y rompen con un estruendo aterrador, y el puente, ese gigantesco guardián del tiempo, colapsa en un instante eterno. El hecho es tan abrupto, tan irreal, que durante unos escasos segundos parece que el tiempo se ha congelado. La confusión se mezcla con el polvo y el olor a madera rota. Todo lo sagrado se transforma en un eco difuso de incertidumbres. En medio del tumulto, historias comienzan a circular. Entre ellas, la más increíble. Algunos aseguran haber visto una figura, una silueta en los escombros, que trasciende el sufrimiento y evoca lo divino. El sol, cómplice distante de los eventos, se desliza lentamente hacia el ocaso, bañando con su luz cálida el destello de muertes y milagros que pugnan por sobrevivir en la memoria de los presentes. Era cierta la visión. La incredulidad y la fe disputan el corazón de los testigos que, aunque en shock, comienzan a conformar un círculo de protección mutua. Historias de la Virgen María emergiendo de entre las sombras empiezan a contarse y a multiplicarse, alimentando un fervor renovado aunque confuso. En este pueblito mexicano, lo inexplicable ha dejado una marca que habrá de definirse entre las aguas del escepticismo y la fe renovada. Para ella, la cámara no es solo un instrumento de trabajo, sino también un alivio, un puente personal hacia el recuerdo de su madre, recientemente fallecida. Desde el corazón de Puebla, María busca encontrar claridad y significado en cada imagen que toma, esperando que cada clic reverbere con la memoria viva de su madre. Sus ojos, curtidos por años y leyendas, enfocaban el puente con una mezcla de fascinación y preocupación. En la comunidad, él es más que un simple contador de historias, es un guardián de tradiciones, un hombre considerado un vínculo casi místico entre el pueblo y lo divino, especialmente en torno a las historias de la Virgen. Su testimonio cobra un peso particular. En medio del caos de escombros, asegura haber visto una figura que muchos describirían como celestial. El ambiente en Puebla aquella mañana era vibrante, casi contagioso en su entusiasmo. Un susurro de esperanza y alegría flotaba en el aire, adornado por los sonidos del mercado cercano. Las voces de los vendedores se entrelazaban con el canto de los fieles, creando una sinfonía local que mostraba la vitalidad de la comunidad. Las calles, adornadas de color, eran un reflejo del rico tapiz cultural de México, donde cada rincón susurraba historias antiguas. Sin embargo, el esplendor arquitectónico del puente colgante, el cual se erguía majestuoso entre dos colinas, ahora reposaba reducido a poco más que escombros sobre las inquietas aguas del río. Sus ojos, acostumbrados a buscar belleza en cada rincón, se detuvieron ante la confusión y horror del derrumbe, pero también captaron algo más, una sombra, una figura que todavía no podía comprender. En momentos así, el destino suele mostrar un camino confuso entre lo que somos y lo que se esconde más allá de nuestra mirada. Los ojos de María, testigos de primera fila, capturaban más que imágenes, atrapaban las esperanzas y temores de una comunidad arraigada en su fe.
Mientras los murmullos sobre el milagroso avistamiento se propagaban rápidamente, María supo que su fotografía podría contener más respuestas de las que había imaginado. Su relato, donde confesaba haber visto a la Virgen entre los despojos del puente, traía un aire de solemne misterio al pueblo. Los más creyentes lo miraban con devoción, como si sus palabras fuesen una extensión de lo sagrado. En un diálogo posterior con María, el anciano le contó con fervor cómo la figura que había visto emanaba una luz envolvente, casi maternal, una visión que espera impulsar a la joven en su búsqueda por el significado oculto tras los eventos acontecidos. Al cerrar el día, los murmullos continuaban, pero María mantenía su mirada fija en las imágenes desarrolladas, donde buscaba indicios no solo de lo que don Esteban había descrito, sino también de una conexión personal más profunda. Así, el colapso del puente no fue solo un desastre físico, sino también el comienzo de un viaje hacia lo inexplicable, una jornada impulsada por la búsqueda de respuestas y la reconciliación interna. Después del colapso del puente, el pueblo quedó sumido en un silencio lleno de incertidumbre. María Juárez, joven fotógrafa local, había estado documentando la procesión a través de su lente, capturando instantes llenos de devoción y fervor. Sin embargo, esas imágenes que inicialmente parecían ser meros recuerdos de una festividad anual, ahora guardaban un misterio esperando ser descifrado. Al llegar a su estudio improvisado, un pequeño cuarto lleno de fotografías anteriores y revistas viejas de fotografía, María conectó su cámara al ordenador para revisar el material capturado aquel día. Con cada clic, las imágenes revelaban una historia, una mezcla de colores vibrantes y emociones humanas, hasta que una de ellas llamó particularmente su atención. En el fondo de una de las fotos, donde la niebla del caos aún reinaba, se podía discernir una figura esbelta y efímera, casi translúcida. El contorno parecía humanoide, como una silueta dispersa entre la niebla levantada por el polvo de escombros y los pasos apresurados de los socorristas. El corazón de María latió con fuerza. No podía entender cómo algo tan inexplicable había quedado capturado por su cámara. Un ligero escalofrío recorrió su espalda mientras ampliaba la imagen para observarla mejor. Era eso a lo que don Esteban se refería. Se preguntaba si realmente sus ojos veían lo que su mente aún se resistía a comprender. Otros, más escépticos, manifestaban que no se trataba más que de un juego de luces y sombras. Entre sus dudas, María encontró a don Esteban en la plaza del pueblo. El anciano, con su bastón de madera desgastada, permanecía rodeado de algunos curiosos que escuchaban atentamente sus relatos sobre la Virgen. Al verla, le saludó con un gesto amable y sus ojos brillaron con conocimiento y experiencias vividas. «Don Esteban, ¿cree usted que lo que vi en la foto puede ser un milagro?», preguntó María, intentando no delatar la mezcla de intriga y escepticismo que la invadía. Las dudas chocaban con las creencias, generando un ambiente cargado de emoción, en donde cada comentario encontraba eco en susurros y miradas aprobatorias o escépticas. La fotografía de María se había convertido en el símbolo de esta polémica, una prueba que debía ser interpretada desde distintos ángulos dependiendo del observador, pero más allá del debate, todos compartían la necesidad de respuestas, algo que les ayudara a procesar lo ocurrido en su localidad. María, cargada de una responsabilidad que no buscaba, volvió a revisar el resto de sus fotos, buscando más pistas escondidas, algo que pudiera arrojar luz sobre el enigma. En su interior, un torbellino de emociones confrontaba la lógica con la esperanza. La pérdida reciente de su madre hacía que sus hallazgos resonaran con una potencia emocional que impactaba cada rincón de su ser. A pesar de las divisiones, la comunidad continuaba reuniéndose para encontrar formas de reconstruir el puente y, simbólicamente, su unidad. Algunos trabajaban incansablemente, mientras otros dirigían sus energías a los rezos y vigilias, esperando una señal que les ayudara a entender el propósito detrás del colapso. Con cada disparo, se acercaba un poco más a una verdad que prometía cambiar la perspectiva de su pueblo, y quizá
la suya propia. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas que antes unía el puente, ella entendió que esta historia apenas comenzaba y que su papel como cronista iba más allá de fotografías hermosas. Era un viaje hacia lo desconocido. Carlos era conocido en el pueblo no solo por su habilidad como ingeniero, sino también por su escepticismo ante todo lo que no pudiera ser explicado con fórmulas y hechos concretos. Sin embargo, su amistad con María lo había llevado a cuestionar algunas de sus creencias más rígidas. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba las ruinas del puente colgante, Carlos se encontró con ella en el lugar de los escombros. A pesar de su postura racional, la historia que circulaba en el pueblo le había generado una curiosidad inusual y el deseo de entender qué había sucedido realmente con la estructura lo impulsaba. En la casa parroquial, Padre Lorenzo, el cura del pueblo, meditaba sobre la pesada carga que había caído sobre sus hombros. La noticia se había desparramado rápidamente. Algunos aseguraban haber visto la figura de la Virgen María entre los escombros, una señal divina, decían. Otros buscaron más bien entender los hechos como un resultado de años de descuido en la construcción. Padre Lorenzo sabía que su papel no era solo el de un guía espiritual, sino también el de un mediador, alguien que debía mantener la calma y la unidad en la comunidad en medio de estas convulsiones. El anciano, con su voz suave y sus manos temblorosas, siempre había sido un faro de historias y sabiduría para el pueblo. Aquí, justo en este soporte, parece haber signos claros de desgaste, explicó apuntando a partes de los escombros con precisión. Fue un descuido grave no haberlo reforzado. Porque tu búsqueda también es mi búsqueda, para probar que hay más de lo que pensamos conocer. Al unirse, ellos estaban creando un puente más fuerte del que jamás podrían imaginar, no solo entre colinas, sino entre corazones. Registraron cada observación, cada pieza que encontraron, conscientes de que dentro de cada respuesta encontrarían nuevas preguntas. Aunque la procesión había sido interrumpida por la tragedia, los habitantes no hacían más que hablar del puente colapsado, especulando sobre lo que muchos consideraban un milagro. En las plazas y mercados, el debate se intensificaba. Unos decían que lo que había sucedido era un acto divino, una aparición de la Virgen María entre los escombros como señal de esperanza y protección, mientras que otros insistían que lo ocurrido tenía explicaciones más terrenales. María, sumida en sus pensamientos, caminaba junto al río. Sus pasos eran guiados por una mezcla de inquietud y propósito. Había algo en el aire, una tensión casi palpable que resonaba con sus propias dudas internas. Desde el colapso, no había podido dejar de pensar en la imagen borrosa que apareció en sus fotografías, esa forma que muchos describían con devoción ciega. «Esto es prueba de su presencia entre nosotros», exclamaba una mujer, con el fervor brillando en sus ojos. «Es un milagro. No podemos ignorarlo», agregó un anciano que sostenía un rosario entre sus manos temblorosas. Carlos, amigo de María desde la infancia, siempre había sido el ancla racional en su vida. Su voz era un recordatorio de que la lógica y la fe a veces caminaban en senderos paralelos, pero no necesariamente opuestos. «Debemos encontrar un equilibrio, hijos míos», compartía con su congregación, intentando calmar los ánimos. Se mecían suaves ondas luminosas que componían una danza misteriosa sobre la superficie del río, dibujando patrones que parecían señalar un más allá inexplicable. Recordaba las palabras de don Esteban, afirmando que la fe y la búsqueda de verdades no son caminos divergentes, sino complementarios. De regreso al pueblo, mientras el murmullo de las voces continuaba, crecía también una especie de esperanza extraña en el aire, una silenciosa promesa de que las respuestas llegarían, aunque no necesariamente de la manera esperada. Era un recordatorio constante de las maravillas y misterios que la vida podía deparar cuando la ciencia y la fe decidían entrelazarse bajo el manto de una noche estrellada. Con su conocido porte sereno, esperaba sentado en un banco como si supiera que ella estaba en camino.
Con el corazón agitado, María se acercó, preparada para compartir lo que había visto junto al río, lista para entrar más profundamente en esta intrincada danza entre lo visible y lo invisible, entre lo incierto y lo aparentemente milagroso. Las primeras luces del amanecer iluminaban los rostros exhaustos pero determinados de María, don Esteban y Carlos mientras se reunían cerca de las ruinas del puente. La atmósfera estaba cargada con una mezcla de esperanza y duda. Cada uno cargaba con su versión de la verdad y su deseo de descifrar el misterio que envolvía el colapso del puente durante la procesión. María, aún conmocionada por el sueño que tuvo, no podía evitar recordar la brillante luz que parecía guiarla en dirección al río la noche anterior. La escena era tan vívida que cada vez que cerraba los ojos podía verla claramente. Una figura luminosa en medio de la oscuridad, llamándola en un susurro que solo ella podía entender. Esa luz, pensó para sí misma, tal vez esté relacionada con lo que vimos aquel día. Don Esteban, aunque menos inclinado hacia la ciencia, observaba con interés. A veces, decía con su habitual tono enigmático, las respuestas que buscamos están escondidas dentro de nosotros. Todo lo que hay alrededor es un reflejo de lo que llevamos en el corazón. María sentía que las palabras del anciano resonaban en su interior, como una melodía que solo ella podía escuchar. Su mente volvía al momento del colapso, al terror en los rostros de las personas y a la figura que todos afirmaban haber visto entre los escombros de la Virgen María. Era como si algo sobrenatural hubiera intervenido en aquel fatídico día. ¿Será posible realmente?, murmuró mientras comparaba la imagen con los relatos conocidos. El sol ya estaba alto en el cielo, y sus cálidos rayos les brindaban a los caminantes una sensación de paz que contrastaba con el turbulento remolino de pensamientos dentro de cada uno. Mi abuela siempre decía que cuando alguien como la Virgen se nos aparece, es porque necesitamos esperanza, comentó una mujer mayor, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. El ambiente de cordialidad y respeto hizo que María sintiera de repente una conexión profunda con su madre, un lazo invisible pero fuerte que la guiaba hacia la verdad de lo que se ocultaba detrás de las creencias y las pruebas. Mientras continuaban su camino, el misterio del puente seguía tejiendo su enigma alrededor de ellos, una historia que estaba por revelarse en formas que ninguno de ellos podría prever. Había pasado días observando las fotografías en su improvisado estudio, intentando descifrar más que solo figuras y sombras en cada imagen. Sin embargo, era un espectro mucho más inmaterial lo que la preocupaba, la línea invisible entre el escepticismo y la fe, donde se estaba viendo obligada a bailar. Carlos, con su porte habitual de escepticismo científico, la esperaba en la esquina donde habían quedado de reunirse. Él la miró fijamente, ofreciendo una sonrisa que trataba de aliviar la tensión palpable en el aire antes de hablar. ¿Ves esa luz? ¿Crees que podemos explicarlo científicamente? El anciano, siempre con sus historias del pasado, tenía un brillo especial en los ojos, como si un recuerdo particularmente querido le hubiese visitado esa mañana. Siento que mis fotos tienen algo que no puedo entender, y Carlos cree que son solo juegos de luz. María se quedó en silencio un momento, absorbiendo sus palabras, mientras una cálida brisa soplaba gentilmente por el mercado, llevando consigo murmullos de conversaciones ajenas. Sentí una paz que no he sentido desde hace años, como si alguien estuviera velando por nosotros desde las alturas. Carlos asintió despacio. La ciencia en su interior aún tenía preguntas, pero había algo en las palabras de don Esteban y en la intensidad tranquila de María que lo hacían reconsiderar su rígida perspectiva. Es un portal de fe, uno que cruzamos juntos aun cuando no sabemos a dónde lleva. El cielo, antes sereno, se cubría de nubes oscuras que parecían cargar con el peso de 1000 tormentos. María se encontraba en la pequeña oficina del archivo municipal con Carlos, quien revisaba cuidadosamente un conjunto de planos antiguos del puente. La tensión en el aire era palpable,
una mezcla de humedad y expectativa que hacía temblar el corazón de los dos jóvenes mientras trataron de desentrañar los secretos que aquellos papeles celosamente guardaban. «Creo que hemos encontrado algo, María». Carlos señaló una línea débil, apenas visible, que corría por el borde del documento. Era una anotación discreta, probablemente pasada por alto durante años. Aquí se menciona una falla en la estructura que nunca fue corregida. Esto es más grave de lo que imaginábamos. Su voz temblaba, ya no por el temor a los eventos sobrenaturales, sino por la negligencia humana que había puesto en riesgo a toda una comunidad. Justo en ese momento, un trueno ensordecedor resonó, seguido de un brillante fulgor que iluminó la habitación oscura. Sin previo aviso, las hojas comenzaron a volar mientras una ráfaga de viento irrumpía por la ventana, arrancando los documentos de las manos de Carlos. María se quedó paralizada, sus ojos fijos en la ventana. El destello que siguió dejó una imagen grabada en su mente. Entre los relámpagos, una figura femenina luminosa parecía surgir entre las nubes tumultuosas. «¿Lo viste?», susurró Carlos, intentando mantener la calma en medio del caos. Sus ojos reflejaban tanto incredulidad como asombro. María asintió lentamente, incapaz de articular palabra alguna. Lo que había contemplado no era un simple juego de luces. Había certeza en su corazón de lo que sus ojos le mostraban. El fenómeno se propagó rápidamente entre los aldeanos, quienes, resguardándose de la tormenta en sus casas, se asomaron por las ventanas o salieron a la intemperie para atestiguar lo imposible. Señoras rezaban con fervor, murmullos se convertían en plegarias y los niños observaban intrigados, aunque incapaces de comprender del todo el significado de lo que sus mayores decían haber visto. María y Carlos salieron al exterior, permitiendo que la lluvia empapara sus cuerpos y lavara el desconcierto que hasta hace pocos minutos cargaban. La tormenta parecía bailar alrededor de ellos, orquestando un espectáculo para los sentidos. A su alrededor, cada trueno era acompañado de murmullos que crecían en intensidad y fervor. Carlos, reticente a aceptar lo que la lógica no podía explicar, miraba el cielo buscando respuestas más allá de lo que estaba dispuesto a aceptar. Su escepticismo se balanceaba peligrosamente en el filo de un entendimiento que no lograba conciliar. Observando el tumulto sobre él, levantó sus manos al cielo, como si supiera que aquel espectáculo tenía un significado más profundo. En medio de ese mar de emociones contradictorias, María se encontró reflexionando sobre la conexión entre el colapso del puente y esta aparición divina. Mientras el agua corría por sus mejillas, mezclándose con lágrimas de conmoción, supo que su búsqueda de significado había encontrado un nuevo camino. Tenía pruebas de negligencia en sus manos y una visión celestial grabada en su memoria. Ahora, era tiempo de que ella y Carlos usaran estas revelaciones para guiar a su comunidad hacia un nuevo comienzo iluminado por la mezcla de fe y razón. Recuerda el momento exacto cuando su madre, en sus últimos días, habló de ver a la Virgen María en un sueño, prometiendo que siempre estaría a su lado en momentos de incertidumbre. Ahora, ese recuerdo resuena profundamente en su ser, alimentando al mismo tiempo esperanza y turbación. Algunos están convencidos de estar ante una prueba tangible del poder divino, mientras que otros, como Carlos, buscan una explicación lógica, aferrándose a la evidencia de la negligencia humana como causa del colapso. El mercado central, usualmente un lugar de intercambio jovial y animado, ahora se tiñe de conversaciones acaloradas. «Es un milagro», dice doña Luisa, mientras arregla un puesto de flores, sus ojos brillando con un fervor renovado. «No es más que un juego de luces», refuta Pedro, el carnicero, limpiándose las manos con su delantal empapado de sangre. María asiente lentamente, consciente de que debe encontrar una forma de reconectar las rupturas no solo del puente, sino de las mismas fibras que sostienen a la comunidad. El Señor a veces elige caminos inesperados para manifestarse, expresa mientras la conduce hacia el simple altar. La conversación que sigue es tranquila, pero penetrante. A veces,
Nuestra fe es puesta a prueba de maneras que nunca anticipamos, dice el cura, sus palabras impregnadas de la sabiduría de los años. María escucha atentamente, sintiendo cómo sus palabras consiguen ser bálsamo y aguijón al mismo tiempo. Aferrada a un rosario que perteneció a su madre, María cierra los ojos, permitiendo que sus lágrimas fluyan libremente. En esa momentánea oscuridad, imágenes de su madre, la Virgen y el colapso se fusionan en un caleidoscopio emotivo que aplasta su corazón y, sorprendida, percibe una sensación de serenidad que comienza a arraigarse. Esta mezcla de emociones la lleva a una reflexión más profunda, acercándola un paso más a la reconciliación interna que tanto ansía. Finalmente, al abrir los ojos ve a don Esteban entrando en la iglesia. Sus pasos lentos parecen cargados de invisible sabiduría y una calma resistente a cualquier tormenta. Vi cosas así en mi juventud, comenta con voz temblorosa pero firme. Las explicaciones a menudo no son claras, pero es lo que hacemos con nuestra fe lo que realmente importa. María asiente, absorbiendo cada palabra como si fuera una guía valiosa. Mientras se despide del padre Lorenzo y don Esteban, una nueva resolución surge dentro de ella. Enfrentar las opiniones divergentes de la comunidad será un desafío, pero más urgente es enfrentar las preguntas y dudas que residen en su interior. Con pasos decididos, regresa al punto donde todo inició, dispuesta a buscar no solo respuestas, sino una comprensión más profunda que la ayude a sanar y reconstruir no solo el puente, sino los vínculos que unen a todos a su alrededor. En cada paso que da, siente el peso y el consuelo del legado de su madre, impulsándola hacia adelante con una fe renovada. Don Esteban, aunque aún algo escéptico con toda la atención repentina, notó una luz de esperanza en los ojos de todos. En la plaza central, el bullicio del mercado era más vivaz que nunca, con colores vibrantes reflejados en cada puesto de frutas y artesanías. Sin embargo, esta vez, entre los murmullos y risas, una sensación de unidad impregnaba el aire. Como alguien que originalmente se había mantenido firme en su escepticismo, encontrar documentos que revelaran negligencias en la construcción lo había llevado a reevaluar su postura. Ahora veía con admiración y respeto la fe renovada de sus vecinos. «Sabes, María», decía mientras caminaban juntos cerca del río, «esto no se trata solo de fe o ciencia, sino de cómo nos conectamos con lo que nos rodea, y más importante, entre nosotros». Padre Lorenzo, por su parte, desempeñaba un papel crucial como mediador, ofreciendo palabras de aliento que resonaban profundamente en los corazones de los presentes. María, con su cámara siempre lista, capturaba momentos significativos. Una humilde ofrenda de flores al pie de una estatua de la Virgen, el rostro concentrado de un anciano tallando madera, las caras surcadas de sudor, pero llenas de determinación de jóvenes y mayores por igual. «Este puente que construiremos no será solo de madera y hierro», proclamó. «Será de esperanza renovada y sueños compartidos. Es un símbolo de todo lo que podemos lograr juntos». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y acuerdos murmurados, propiciando un ambiente de confianza colectiva. María, inspirada por el cambio palpable que se estaba experimentando, encontraba un nuevo sentido de pertenencia y una confirmación personal de que, aunque los milagros puedan tomar distintas formas, el verdadero milagro era la resiliencia compartida. Sus conversaciones con Carlos y don Esteban habían alimentado no solo su curiosidad intelectual, sino su espíritu. Con el tiempo, incluso los más fervientes escépticos o devotos empezaron a comprender que más allá de lo que vieron o no entre las nubes, lo que realmente emergió de aquella tragedia fue una comunidad renovada. Sabía que así como el puente uniría físicamente las colinas de su pueblo, también uniría los corazones de aquellos que decidieron mirar más allá de sus diferencias y trabajar juntos por un bien mayor. Con una sonrisa, enfocó su cámara una vez más hacia aquel paisaje en transformación. Mientras cerraba los ojos, se permitió un momento de paz, dejando que los recuerdos de su madre
fluyeran por su mente como un río apacible. Había pasado tanto tiempo desde su muerte, pero aquí, en este lugar tan cargado de memorias, sentía su presencia más que nunca. Surgió como un testigo de los sucesos que tanto discutieron y que tan profundamente impactaron a su comunidad. Había estado presente en cada etapa, desde la incertidumbre y el miedo inicial, pasando por las discusiones acaloradas acerca de la visión de la Virgen, hasta llegar a la unión que finalmente prevaleció entre sus vecinos. Recordó las palabras sabias de don Esteban, quien le había enseñado a ver más allá de lo aparente, a buscar las verdades ocultas en los eventos, por incomprensibles que pudieran parecer. Su fe, decía, era un ancla en tiempos de tempestad. Y aunque María había luchado por encontrar un equilibrio entre sus propias creencias y el escepticismo que a menudo sentía, ahora comprendía que no había nada malo en coexistir con la duda. Ella había ganado una perspectiva nueva, en la que milagros y ciencia podían encontrarse en un espacio común de aprendizaje y exploración. Su cámara ya no capturaba solo las festividades tradicionales, sino que ahora documentaba el renacer de su comunidad, el empeño y la dedicación que cada uno plasmaba en las piedras y vigas del nuevo puente. Los relatos de su madre, al igual que las historias contadas por don Esteban y las enseñanzas del padre Lorenzo, se convirtieron en un bálsamo para su alma, un camino hacia la comprensión de que la pérdida no era un final, sino un nuevo comienzo. El pueblo, animado por la visión y el milagro compartido de la Virgen, halló una nueva vitalidad y determinación. En este proceso, María también solidificó su papel no solo como observadora, sino como parte integral de la narrativa, como una voz que ofrecía historia e interpretaciones de los milagros que una vez podrían haber sido ignorados o descartados. Finalmente, en la quietud de aquella ladera, María susurró una última oración dirigida a su madre, agradeciéndole por las lecciones de amor, fe y perseverancia que le había dejado. Se levantó con una resolución firme, sabiendo que estaba en una posición única para honrar aquel legado al compartir las historias de su comunidad con el mundo. Había promesas de nuevos proyectos junto a Carlos y un futuro lleno de posibilidades. Miró al horizonte, observando cómo el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí, y supo que su propia historia recién comenzaba a desplegarse, conectando pasado, presente y un futuro lleno de esperanza. María Juárez, la joven fotógrafa que había estado en el centro de los acontecimientos, poseía una colección de fotos que mostraban algo extraordinario, algo que energizó al pueblo y atrajo la atención de personas más allá de sus límites. La noticia del colapso y la supuesta aparición de la Virgen María se difundió rápidamente, generando un interés renovado. Las calles, alguna vez tranquilas, comenzaron a llenarse de peregrinos y curiosos que venían de todas partes, deseosos de ver el lugar del milagro con sus propios ojos. Las velas, las estatuas de la Virgen y las pequeñas imágenes de la procesión eran vendidas junto a las humildes ofrendas de comida y agua. Las misas en la iglesia local, oficiadas por el padre Lorenzo, se volvieron más numerosas, adornadas con relatos sobre los milagros en los que se dice que la Virgen María había intervenido. Historias personales de esperanza y redención comenzaron a circular, dando al pueblo una tela rica en historias compartidas. Aunque todavía sentía la pérdida de su madre, se encontraba ahora rodeada de una comunidad que compartía sus dilemas y sus descubrimientos, otorgándoles significados más profundos. En sus fotos, no solo capturó los momentos de lo que había sido un evento tumultuoso, sino también la evolución de un pueblo que buscaba comprender lo inexplicable. Aunque mantenía una perspectiva científica sobre el colapso, no podía ignorar el efecto positivo que el evento y su interpretación habían tenido sobre la gente. Se involucró más en los esfuerzos de reconstrucción, viendo en ello una manera práctica de contribuir y de estar cerca de María, con quien su relación se había fortalecido durante toda esta odisea. Juntos, planeaban cómo rehacer el puente,
armando un equipo que combinara tradición, innovación y seguridad, todo guiado por el reciente despertar post-milagroso. Era un acto de recuerdo y de agradecimiento por haber podido transformar la pérdida en una oportunidad de renovación comunitaria. Tales eventos no solo eran contados durante las procesiones, sino que se relataron en charlas, documentales y obras artísticas. El impacto duradero del suceso no solo estaba impreso en la memoria de quienes lo habían vivido, sino que ahora era compartido por todos aquellos que lo visitaban, reafirmando su propio viaje de fe y descubrimiento. El cura Lorenzo, vestido con su sotana, se acercó a ella, deteniéndose a su lado con un gesto amable y sereno. Habían pasado varios días desde el colapso del puente y los posteriores eventos, y era momento de reflexionar sobre lo ocurrido. «Es difícil de explicar, padre», respondió finalmente. «He visto cosas que desafían la lógica, pero también he encontrado respuestas en las acciones humanas, como las de Carlos y don Esteban». Fue como si por un momento todo cobrara sentido, como si hubiera un puente invisible entre el cielo y la tierra. Había estado llena de dudas desde la muerte de su madre, buscando en cada imagen, en cada monumento, algo que le diera consuelo. Más bien nos invita a ver el mundo con los ojos del corazón, integrando experiencias que pueden parecer opuestas a primera vista. Carlos está liderando la reconstrucción, y siento que todos nosotros, cada uno a su manera, estamos participando en esto. Ella habría estado orgullosa, dijo, mirando hacia las luces de las velas que parpadeaban suavemente. Había tanto por reconstruir, no solo el puente físico, sino también los lazos con su comunidad y con ella misma. Mientras caminaba hacia la puerta, María sintió la brisa matutina como un susurro de promesa y continuidad. Había aprendido a cargar con el legado de su madre y a forjar su propio camino, entre lo visible y lo invisible. María y Carlos, ahora más unidos que nunca por los acontecimientos recientes, caminaban juntos hacia la plaza central. El aire todavía llevaba consigo el aroma del incienso y las flores del mercado cercano, proporcionando un olor casi palpable de esperanza y renovación. Ambos habían compartido tantos momentos de duda y descubrimiento, que ahora, cada palabra entre ellos parecía cargar con un peso especial, una forma de conectar no solo con el presente, sino con el futuro. Su mirada antes nublada por la incertidumbre, ahora brillaba con una nueva determinación. Tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente significativo. Las personas de la comunidad habían comenzado a reunirse, intercambiando ideas y fortaleciendo vínculos que parecían más frágiles antes del accidente. El anciano había sido una figura esencial durante todo el proceso, guiándolos no solo con sus historias, sino con su inquebrantable fe y espíritu. Pienso que podríamos trabajar juntos en documentar no solo este tipo de eventos, sino también en aprender más sobre nuestra propia historia y cultura. Sería una manera de honrar nuestras raíces y asegurar que estén ahí para las futuras generaciones. María sintió en su interior una paz renovada, una sensación de estar exactamente donde debía estar. Al mirar a Carlos a los ojos, vio reflejado un espíritu afín, alguien con quien compartir no solo proyectos, sino también sueños. Caminando de regreso hacia sus hogares, la conversación fluyó sin esfuerzo, saltando de idea en idea, con una emoción compartida por el futuro que estaban a punto de forjar. Sabían que las lecciones aprendidas del pasado y la visión de María entre los escombros eran una guía, un recordatorio de que los milagros, ya fueran celestiales o creados por las manos humanas, necesitaban tanto de fe como de acción para convertirse en realidad. Así, con un nuevo propósito y el apoyo de una comunidad revitalizada, María y Carlos se embarcaron en este nuevo capítulo de sus vidas, uno lleno de promesas y posibilidades, en un pueblo que, aunque pequeño, había demostrado tener un corazón inquebrantable. Juntos estaban listos para dejar su huella. Después de aquella tormentosa serie de eventos, donde el colapso del puente había provocado un caudal de emociones y un avivamiento en las creencias de la comunidad,
parecía que el pueblo entero de Puebla había resurgido. Las cicatrices físicas y emocionales se estaban curando, aunque lentamente. María Juárez, la joven fotógrafa, había encontrado en su corazón un equilibrio nuevo, un camino que entrelazaba la memoria de su madre con una fe renovada y una claridad sobre el papel que deseaba desempeñar en su comunidad. A cada paso que daba por las calles empedradas del pueblo, llevaba consigo las imágenes que habían capturado más que momentos de un suceso trágico. Habían grabado instantes de un milagro inexplicable que seguiría inspirando a muchos. En el pasado, muchas procesiones habían pasado desapercibidas más allá de los límites del pueblo, pero aquella había resonado en todo México y más allá. La gente llegaba en busca de respuestas, esperanza y un poco de ese místico despertar que todos habían sentido bajo el cielo tormentoso. Don Esteban, con su voz llena de sabiduría, repetía que las señales de lo divino a menudo se encuentran en las experiencias humanas más ordinarias, y que tal vez, más allá de una intervención celestial, el verdadero milagro había sido reconstruir el puente entre ellos mismos. A medida que la comunidad se restauraba, no solo físicamente con la reconstrucción del puente que una vez colgó en las alturas del pueblo, las conversaciones traspasaron las barreras de la fe, involucrando a todos, creyentes y escépticos por igual, en un diálogo que antes no habría sido posible. El padre Lorenzo, siempre con una sonrisa benévola y una mirada serena, había jugado un papel fundamental en esta reconciliación, haciendo hincapié en que la fe, científica o de cualquier tipo, encuentra su verdadera forma en la duda y la búsqueda. Ahora, por fin, podía ver esa luz en las oportunidades que emergían alrededor de ella. Carlos, su viejo amigo y cómplice en la sombra, regresó a su vida con una energía renovada. La promesa de trabajar juntos en proyectos futuros les brindaba un horizonte lleno de esperanzas. Uniendo la pasión de María por la fotografía y el diseño de Carlos con la potencialidad de contar nuevas historias tan conmovedoras y reales como las vividas. Al concluir esta crónica, María decidió compartir un pensamiento final, una invitación a todos los que habían seguido, cerca o lejos, cada paso de esta extraordinaria experiencia. Animó a sus espectadores a unirse a un viaje continuo, explorando rincones ocultos y eventos inexplicables que revelaran las múltiples caras de la humanidad y lo divino. Les invitó a suscribirse al canal, no solo para convertirse en testigos de historias memorables, sino para participar activamente en la conversación sobre fe y misterio en un mundo que cada día guarda muchas más sorpresas de las que podemos imaginar. En el telón de cierre del video, sugirió a sus fieles seguidores y a los nuevos por venir que sintonizaran próximamente para una historia igualmente alentadora, un relato desde otra parte de México donde lo inexplicable también había dejado una marca indeleble en el corazón de sus habitantes. Así se despedía María, con una sonrisa atravesada por una mezcla de nostalgia y anticipación, dejando abiertas no solo las páginas de un libro ya escrito, sino también las de nuevos capítulos, prometedores y llenos de esperanza.